primer lugar, la asignatura consta de 5 módulos. Pensamiento estratégico, auditoría integral de gestión, gestión de la ciencia y la tecnología, enfoque avanzados de management y responsabilidad social organizacional. Cada módulo va a estar dado por un especialista en el tema. ¿Qué quiero decir con especialista? Es decir, que tiene la experticia, la experiencia de trabajar profesionalmente en ese tema. Así que voy a comenzar yo con pensamiento estratégico. Después la van a tener a Patricia Sparren, que es auditora en Auditoría Integral de Gestión. Luego lo van a tener a Hernán Baccarini, que es máster en Gestión de la Ciencia y la Tecnología, residió en Italia y trabaja desde hace muchísimos años en el tema y es muy reconocido en el país. Y los 2 últimos módulos lo van a finalizar conmigo, previo al examen. Con respecto a este tema, ¿algo que quieran preguntar? Si mejoran el audio, puedo escuchar la pregunta. Bueno, nosotros vamos a tener reuniones los días martes en este horario y les adelanto, es una asignatura con un nivel de exigencia alto. Así como nosotros nos exigimos nosotros mismos dando cada uno de los temas, también los vamos a exigir a ustedes, porque es el paso previo a ser profesionales. Entonces, a mí en lo particular y al resto de los colegas docentes también, les gusta focalizarse más en los aspectos profesionales que en cuestiones muy, muy teóricas. Para determinar las reglas de juego claras desde el principio. La asignatura, como ya les dije, se va a dar los martes de 18 hasta que termine. Va a haber un examen integrador, es decir, que abarca toda la asignatura, y va a haber un recuperatorio. Esto, digamos, está dentro de lo que establece el régimen general de estudio. Quien está en condición de regular, de dar bien los exámenes y los trabajos, queda en condición de regular. Y se tendrá que presentar el examen que corresponde. Esto es para que quede claro de entrada. A ver, muchas otras más cuestiones no hay. Cada módulo contiene enfoques teóricos, profesionales, prácticos. Así que yo ahora le voy a dar los fundamentos de por qué y esperemos que realmente le sirva. ¿No? Porque la idea es que realmente salgan con un nivel de conocimiento avanzado previo a la obtención de su título. Así que reitero, como dije hace un momento, ¿alguna pregunta que quieran hacer? No, profe. Miren que la curiosidad es el motor del conocimiento, así que... No, todo el material está... el módulo mío es abierto. Se lo pueden consultar tranquilamente, está todo el material ahí. Y el módulo de Patricia y Hernán, ellos le dan la clave para entrar. Pero está todo el material de la asignatura, está en el aula virtual. Así que, de ese punto de vista, no va a haber inconveniente. Y si hay algún material adicional, porque siempre surge en el devenir del cuatrimestre, yo se los hago llegar vía mail. Eso no hay problema. Independientemente que lo coloquemos en el aula virtual, ¿no? Así que bueno,
Yo en la semana les voy a hacer llegar un cronograma, pero es un cronograma tentativo, porque se está hablando bastante de volver a alguna actividad presencial, pero como no tenemos claro de qué se trata, por ahora determinamos un cronograma tentativo. Pero a ver, el orden es muy sencillo. Pensamiento estratégico lo van a tener conmigo, auditoría de gestión con Patricia Sparren, gestión de la ciencia y la tecnología con Hernán Baccarini, y después los últimos 2 módulos conmigo. O sea que no hay mucha magia en esto. Igual se los hago llegar. Fernanda Lavalle, usted está comiendo el postre antes del primer plato. Se está preguntando el examen y todavía no empezamos la primera clase. El examen integrador, que todavía no tenemos resuelto cómo hacerlo porque no sabemos qué va a pasar en noviembre, involucra todos los módulos, es decir, los 5 módulos con los contenidos de los 5 módulos, y se toma todo lo que se ve en clase. Es decir, no hay nada que se tome que esté fuera de clase. Eso también para que quede claro. En principio, el 23 de noviembre sería el examen integrador y el 30 de noviembre sería el recuperatorio. ¿Por qué el 30? Porque no tenemos fecha cuando termina, ya no nos queda más, no nos queda más martes, dado que el cuatrimestre termina el 4 de diciembre. Así que hagamos una cuestión, porque si acá vamos a hablar de gestión a nivel profesional, hagamos gestión a nivel profesional. Entonces, yo no tengo problema, vamos a dar 15 a 20 minutos cuando veamos esta primera parte, y todas las preguntas que a mí no me llegó el mail, que tengo esto, que no estoy en el acta, la contesto al final. No tengo ningún inconveniente. Pero hagamos una buena administración del tiempo. Es decir, no mezclemos peras con naranja. Así que bueno, ustedes han cursado aproximadamente 30 asignaturas o más. Si yo les preguntara qué entienden por estrategia, y en particular por estrategia organizacional, ¿qué me dirían? ¿O qué no me dirían? Hola. Profe, para mí son, digamos, son decisiones que puede crear uno, la implementación y después la evaluación de los resultados de esas decisiones que toman una empresa a nivel estratégico, a nivel, digamos, de a dónde quiere ir la empresa. Bueno, o la organización, mejor dicho, no la empresa. Y si vos tenés que tomar una decisión, ¿qué está sucediendo para que vos tengas que tomar una decisión? Generar un cambio, modificar algo de la estructura ya que está arraigada en la organización. ¿Querés cambiar algo? Tengo un problema. Bueno, no me voy a adelantar al tema porque yo le voy a dar un encuadre primero, pero obviamente yo tomo una decisión, genero algo, si tengo frente a mí una situación problemática. Es decir, tiene que haber un disparador para que surja esa idea, esa estrategia, esa decisión en un contexto determinado. Yo un poco quiero dar, muy brevemente, pero muy brevemente, algunas cuestiones que se están dando y que llevan, a mi entender, a un cambio en el perfil de la persona que va a estar a cargo de la gestión, sea operativa, sea táctica, sea estratégica. Pero es un cambio bastante significativo, yo lo considero casi un punto de inflexión. Para que un cambio se dé,
se tienen que generar determinadas condiciones. Nada surge porque sí. Yo creo que en estos momentos hay dos condiciones que se están generando. Por un lado, es decir, la pandemia, que no voy a hablar porque estamos sobreinformados sobre el tema. Y por otro lado, es decir, estamos viviendo lo que se llama la revolución 4.0. Es decir, que es una revolución industrial avanzada que, a mi entender, está cambiando las cuestiones a nivel productivo, económico y social. ¿Por qué productivo, económico y social? Porque hay una nueva forma de acumulación de capital, hay una nueva forma de distribución de capital, están surgiendo nuevos roles o extractos sociales y hay nuevas maneras de organizar el trabajo, nuevas formas, nuevos modelos, maneras de organizar el trabajo. Nosotros vamos a ver uno en particular como ejemplo para la próxima reunión. Entonces yo puse algunas cuestiones muy simples, pero muy simples, que ya están impactando. Es decir, después el uso que se hace de los mismos es cuestión de cada uno. Yo le sugiero, por favor, si no quieren hacer una pregunta, que mantengan los micrófonos apagados. Bueno, ¿cuáles son estas cuestiones que se están dando? Hay una velocidad de innovación en todo tema de gestión científico y tecnológica que es disruptiva, es decir, que tiene una velocidad y un surgimiento inesperado. Hoy o mañana nos enteramos que salió la aplicación que resolvió tal problemática en tema de gestión de inventario. Hoy o mañana nos enteramos que salió un programa que ayuda al control del ganado vacuno a través de un celular. Entonces, esto se ha acelerado, pero terriblemente, y forma parte de lo que se denomina rendimiento en escala creciente. ¿Qué significa? Que cada vez es mucho más grande el nivel de productividad, pero tiene como causa todo este bagaje de innovaciones científicas tecnológicas. De ahí la importancia que le damos a ver el tema de gestión de la ciencia y la tecnología, ¿no? Y después, el otro fenómeno que acompaña todo esto, yo le voy a dar un menú de opciones que cada organización las usa, no las usa, es decir, cada uno toma la decisión de en qué medida puede hacer uso de estas cuestiones o no. Lo que sí es evidente que el surgimiento de nuevas tecnologías lleva a cambios en la forma de organización del trabajo. Pero esto es muy evidente. Yo estuve leyendo durante la semana las profesiones que van a desaparecer en los próximos 5 años. Y tienen un correlato total con las cuestiones que le voy a mencionar ahora. ¿Qué elementos actúan en los cambios en la forma de organización del trabajo? Uno, la digitalización. Hoy la mayoría de las cuestiones están digitalizadas. Ustedes, por ejemplo, yo viví la época en donde la gente se iba a anotar en las materias y en los exámenes de manera presencial. Hoy lo pueden hacer desde su casa, desde el baño, desde donde quieran, a través de un celular. El otro elemento es la robotización. Y no entendamos como robot a un hombre de acero que camina, sino estamos hablando de mecanismos robotizados. ¿Alguno de ustedes sabe el origen de la palabra robot? Porque nos pasamos hablando todo el tiempo de la palabra robot, pero ¿qué es robot? ¿Qué significa robot? Si le saco la T, robo, es más fácil, pero robot, ¿qué es? Ni idea, profe. Una sugerencia, ¿no? A nivel profesional,
siempre tengan claro el origen de las cuestiones que hablan. Robot viene del checoslovaco, que era una obra de teatro que se llamaba Robota, que justamente era un hombre de hojalata que trabajaba sin parar, trabajaba las 24 horas. Como era una sociedad machista todavía, Robota no sonaba bien, entonces le sacaron la A y quedó Robot. Que significa hombre que trabaja sin parar. O hombre de metal que trabaja sin parar. Después otra cuestión, por ejemplo, el avance de lo que es la inteligencia artificial, que no estamos hablando de inteligencia en el sentido humano, sino que estamos hablando inteligencia en el sentido que son programas que analizan millones de datos y los pueden entrelazar. Por ejemplo, me comentaba una persona que es agente de bolsa, los programas de inteligencia artificial para determinar inversiones están superando a los agentes de bolsa. Porque mueven millones de variables que un agente de bolsa no lo puede manejar. El otro tema, el de los drones, que en un momento un dron comenzó siendo casi un juguete. Pero hoy, para darles una de las formas, para que vean esto cómo se está manejando hoy para manejar un dron a nivel laboral, tienen que tener un carnet similar al que tiene un piloto de avión. Se lo tiene que dar la ANAC, examen mediante, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, y tiene que hacer un curso previo que hasta ahora lo hace la UTN. Por ejemplo, ¿en qué se utiliza un dron? Hoy para medir el grado de siembra en un campo se utilizan drones. Hay un programa especial que lleva el dron, entonces el dron recorre todo el campo y determina cómo se tiene que sembrar. O sea, hay sectores que llevan más semillas, hay sectores que llevan menos semillas. Entonces, los niveles de productividad del campo aumentaron muchísimo en estos años. ¿Saben cuál es la probabilidad o el margen de error de un dron para plantar una semilla? Más o menos 2 centímetros. En el total del campo hablo, ¿eh? O sea, vean el impacto que tiene. La otra cuestión que también impacta es la impresión 3D. Algo que también empezó de manera muy artesanal, hoy se está convirtiendo en algo que se está volviendo bastante profesional. Ya hay casas que se están haciendo en impresoras 3D. Para darles un ejemplo muy, muy sencillo, las prótesis humanas, sean manos, brazos o lo que fuese, generalmente había un monopolio mundial de no más de 3 o 4 empresas. Hoy, con la cantidad de miles y miles de personas que manejan impresoras 3D, las prótesis se han vuelto más sencillas y muchísimo más baratas. Entonces, le apareció una competencia a estas empresas que no lo esperaba. Y yo creo que va a ser una competencia que va a ir aumentando año a año. Con lo cual, alguna medida van a tener que tomar. Después está la Internet de las cosas, que es como yo ligo los aparatos, Internet y, por ejemplo, celular. Hemos llegado a un nivel, para dar un ejemplo muy concreto, de definir, qué sé yo salgo de trabajo a las 5 de la tarde y por celular le indico un programa que está instalado en la heladera que quiero que la cerveza esté a 8 grados de temperatura a las 6 de la tarde. A ese nivel se ha llegado. Un tema aparte que lo vamos a ver más adelante en análisis prospectivo son el tema de las criptomonedas. De 20 especialistas en economía, 18 opinaron que en los próximos 10 años las criptomonedas van a reemplazar al dólar como valor de reserva. Lo cual es todo un tema porque lleva a que un profesional tiene que saber de qué se trata la criptomoneda, ¿no? La que fuese. Y después, algo que hoy en día, bueno, ya venimos con un avance de años, por hoy en día se ha potenciado, que es la bio y la nanotecnología. Eso se ha potenciado, pero terriblemente. Entonces, yo apenas le hice una síntesis, un conjunto de elementos que están incidiendo
en la forma de organización del trabajo. Ahora esto, ¿cómo lo trasladamos en impacto en la gestión? Y yo acá tomé algo que me pareció interesante. Es un blog que después, si quieren, les paso. Si no, les paso directamente el artículo. Que les preguntó a los gerentes de nivel medio y nivel alto cuáles sintieron que eran sus puntos débiles en las pandemias, ¿no? Para la gestión. Y en base a eso, elaboraron qué elementos se debería tener en cuenta para una gestión post-pandemia, o qué habilidades y actitudes debería tener un hombre, una mujer en gestión en una etapa post-pandemia, ¿no? Y con una revolución industrial 4.0 en pleno proceso. Yo noté algunas, muy, muy pequeñas, pero se habla muchísimo de manejo de equipo, pero mucho. Yo creo que ustedes desde el primer año que deben sentir que hay que trabajar en equipo. Pero cuando vieron cómo se trabaja en equipo es bastante flojito. Es decir, tiene que haber un coaching, un entrenamiento para tener mayores actitudes, por ejemplo, confianza, saber dar autonomía, empoderamiento en un equipo, y eso no se tiene. O sea, trabajar en equipo no se aprende en un seminario. Eso se entrena. No hay otra forma. Es como que yo le diga en teoría como patear penales, más o menos. Otra cuestión que es interesante, que se pasa del liderazgo tradicional, funcional, digamos, a un liderazgo emocional. Ustedes recuerden que Peter Senge hablaba de la inteligencia emocional. No, Gartner hablaba de la inteligencia emocional. Entonces, las emociones, está comprobado que forman parte de la inteligencia. Y el saber manejar las emociones es muy necesario para trabajar en equipo. Entonces, ese es un tema, porque esto, vuelvo a insistir, después yo voy a dar mi opinión personal, pero esto en ninguna universidad del mundo se enseña, por ahora. Lo otro es saber manejarse con modelos flexibles. Es decir, saber ordenar y reordenar las formas de organización de trabajo de acuerdo a las problemáticas que se presenten. Porque acá, si hay algo que la mayoría de los especialistas en gestión no duda, es que vamos a estar por muchos años en un contexto muy dinámico, pero con una dinámica inestable. Es decir, que no se sabe para dónde dispara, y sobre todo con muchísima incertidumbre. Entonces, acá las personas que tengan capacidad de análisis prospectivo, de ver, a ver, qué puede suceder en este contexto dinámico e incierto, son las personas que van a tener un nivel sobresaliente para la gestión. Si yo tuviera que sintetizar todos estos aspectos, diría que hay 3 elementos que caracterizan a la persona que se va a dedicar a la gestión en los próximos años. Uno va a ser la resiliencia, que es la capacidad de fortalecerse a través de situaciones de crisis. Es decir, yo voy a tener que enfrentar situaciones de crisis, pero esas situaciones, más que voltearme, me fortalecen. Está el viejo dicho y muy conocido que lo que no mata fortalece. El otro va a ser la creatividad. Es decir, si yo hablo de modelos flexibles, liderazgo emocional, empoderar a la gente, todo, bueno, voy a tener que ser creativo. Creativo de manera individual y creativo de manera en equipo. Y el último, que esto tómenlo muy en cuenta y si lo quieren subrayar, subrayen, que para mí se va a pasar del enfoque de trabajar por un sueldo a trabajar por objetivos. Es un tema complicado, es un tema que, digamos que está en un contexto político,
Pero yo creo que en no muchos años se va a pasar al trabajo por objetivos, lo que significa, en definitiva, trabajar por resultados. En función de los resultados que yo genero, es lo que voy a recibir como contraprestaciones financieras. Profe, ¿esto usted lo asocia también un poco a lo que se quiere plantear también del salario universal? Que va un poco de la mano, digamos, que al querer implementar eso, las organizaciones van a aplicar a un trabajo por objetivo, un salario por objetivo también. No, el salario universal, digamos, es una forma de subsidio para mantener medianamente la demanda del mercado. El salario universal, como está pensado, no trabaja por objetivos, salvo que se lo vincula al mundo productivo, pero eso es complicado. Trabajo por objetivo es muy sencillo. A vos se te plantea que vos tenés que dar resultado 100, y si vos lograste 120 vas a cobrar más, y si lograste 80 vas a cobrar menos. Hoy yo les adelanto que en el mundo profesional, a nivel de relación de asesores o trabajadores independientes en la profesión, se trabaja por objetivo. O sea, hay un básico de viático y todo, pero después resta en función de los resultados que uno genere. Esto se está dando así. Entonces acá, como estamos frente a cambio de forma de organización del trabajo, a cambio de forma en la gestión, el sistema tradicional de control está quedando caduco, está quedando obsoleto. De ahí que nos pareció importante ver cómo realizar una auditoría integral de gestión cuando uno tiene un sistema absolutamente digitalizado, tiene un modo de producción robotizado. Es decir, bueno, ¿cómo hago una auditoría cuando está todo digitalizado? Por ejemplo, para dejarles una inquietud, cuando pasamos de la banca física, o sea, del banco físico al banco digital, ¿cómo audito un banco digital? No es sencillo, ¿eh? Es decir, estamos frente a una nueva forma de organización del trabajo que no tiene por ahora un correlato profesional en cuanto a especialistas en control. Esto es así. Bueno, yo simplemente quería dar esta introducción, porque de acá va a decantar también que va a haber nuevos enfoques de management y nuevas formas de responsabilidad social y empresarial. Yo escucho todas las preguntas que quieran hacer. Profe, bueno, en mi trabajo, si el EBIT del ejercicio de la empresa es positivo, tenemos planteado objetivos anuales, en donde si se cumplen, nos dan un bono, digamos así, por cumplimiento de objetivos. Así que, ¿En dónde trabajas, Diego? trabajo en Scania, una empresa automotriz. Sí, sí. Los camiones. Sí. Está bien, va a ser interesante cuando veamos análisis prospectivo. O sea, ¿cómo va a ser la demanda de camiones de acá a 5 años, por ejemplo? Porque en la medida, sí, sin entrar a charlar, ¿no? Pero en la medida que, por ejemplo, avance mayor cantidad de vías, el rol del camión va a pasar a ser otro. Pero, por ejemplo, para darte una idea, no creo que Scania trabaje en ese rubro, pero ya está bastante avanzado un cambio en la forma de comercialización de los automóviles, en donde se quiere sacar a las concesionarias del medio
y que directamente la persona compre vía internet o vaya personalmente a la empresa y el auto se lo llevan a su casa. Porque era algo muy básico, nosotros lo dijimos hace 5 años atrás en dirección general también. El camión que va a una ciudad y lleva 20 autos, no sé qué capacidad de carga tiene, le da lo mismo distribuirlo en la concesionaria, o las concesionarias, que llevarlo a la casa de los particulares. Y te ahorras una intermediación que puede ser un porcentaje interesante del precio total del auto. Bueno, nosotros, Scania, obviamente, digamos, se basa mucho en las políticas que vienen de la casa matriz, y había muchos problemas con el tema de los concesionarios porque en sí eran socios que debían cumplir ciertos estándares, pero eran organizaciones autónomas en sí, no tenían ningún vínculo, salvo de una sociedad con Scania. Y entonces estaba afectando mucho la imagen de Scania, y lo que decidió Scania fue adquirir esos concesionarios y tomarlos como propios, y entonces generó su propia red a nivel nacional para poder controlar eso. No, está bien, pero te digo que viene algo más avanzado, y seguramente en la empresa que vos trabajás ya lo están conversando. Directamente le miran los concesionarios. Así que, pero bueno, lo vamos a ver después cuando toque el tema. Bueno, ¿alguna otra pregunta más que quieran hacer antes de entrar directamente en pensamiento estratégico? Profe, buenas tardes. Mi nombre es Diego Puertas. Mi empresa también pasa un poco como la empresa de Diego Barrio Nuevo, que nos pagan un bono por objetivos. También es un poco como lo plantea usted. Y se basa también en cumplir ciertos objetivos o llegar a X número, y varía según el sector donde uno esté. ¿Qué empresa es, Diego? Yo trabajo en Carrefour. Carrefour tiene un sistema interesante de rotación de funciones. Sí. La persona que está como cajera después puede estar vendiendo verdura o puede estar como repositor, por decir algo. Entonces me llama la atención porque es polifuncional. O sea, las personas como que están capacitadas para rotar en los sectores que por ahí, por A o por B, no hay persona, entonces va y no puede reemplazar. Es llamativo. Y te doy un ejemplo, por ejemplo, diferencia entre Carrefour y Walmart. Si vos vas a comprar verdura o fruta a Walmart, vos tenés una balanza automática, una actividad digitalizada, donde vos pones la verdura, marcás la verdura y directamente te da la etiqueta y listo, la guardás. En Walmart no, en Carrefour hay una persona que vos le das la verdura, ella la pesa, es la misma balanza, la pesa, le pone la etiqueta y vos te la llevas. Fíjate que hay 2 formas distintas de organizar la actividad en estas dos organizaciones, ¿no? Sí, en Carrefour se habla mucho de eso, también se busca, en un momento era, como usted comenta, de hecho hay tiendas que son así, pero hay tiendas en donde el cliente pide una atención más personalizada. Entonces, en esas tiendas se busca tener esta venta asistida, se le llama de alguna manera, dentro de la compañía. Sí, no, son modelos distintos. Tener el modelo norteamericano con el modelo francés, son distintos. Pero, viste, las pequeñas cosas, un profesional siempre tiene que estar mirándolas. ¿Cómo puede ser que en un lugar uno mismo pese la verdura y en otro lugar la pesa un empleado? ¿Qué está pasando ahí? Esa es la pregunta. Bueno, yo diría que para comenzar con el tema de estrategia, no puede haber estrategia si no hay una situación problemática. Es decir, ¿qué sentido tiene que yo defina una estrategia si no tengo una situación problemática? Y yo acá voy a hacer una diferenciación. Una cuestión es un problema que el origen de la palabra viene de la matemática, en donde un problema yo le tengo que encontrar la solución. Es decir, parto de la base de que hay una solución. Yo pongo 2 más 2 que es igual, me van a dar 4. Dentro de los números enteros, ¿no? Pero cuando
le incorporamos la variante social, es decir, que son personas las que están dentro de la situación problemática, entran a jugar intereses, ideologías, relaciones de poder. Entonces ya no existe la solución, sino que yo tengo que configurar la solución, o tenemos, porque la estrategia la elabora un grupo de gente en general. ¿Queda claro la diferencia entre un problema y una situación problemática? Si yo tengo un reloj y una de las agujas no anda, llevaré y bueno, harán que la aguja anda. O sea, el reloj no maneja relaciones de poder, nada. Pero si yo tengo que cambiar un canal de distribución en una empresa, y entran a jugar muchos factores, muchos intereses personales, muchos intereses grupales, relaciones de poder, relaciones de influencia. Entonces ya la cuestión no es tan sencilla, sino que más bien es bastante complicada. Entonces, para mí, en el tema de estrategia hay dos momentos. O sea, la estrategia es encontrarle una solución a una situación problemática que tengo frente a mí. Puede ser una situación problemática muy particular dentro de la organización, puede ser una situación problemática más general o puede ser una situación problemática global. Entonces, yo tengo una situación actual, ¿no? Estoy vendiendo poco. Tengo una situación deseada. Bueno, quiero vender tanto. En el medio, entre la situación actual y lo deseado, hay un espacio de incertidumbre, que es donde yo tengo que diseñar la solución, la estrategia. Si lo toman desde este punto de vista, si yo pongo 5 equipos frente a una situación problemática igual, ¿ustedes creen que van a dar 5 respuestas iguales? No. No, para nada. Mira, Maya, ¿vos te estuvo en primer año o no? Sí. En introducción a la meditación. Sí, me acuerdo. ¿Promocionaste? Sí, por suerte me fue bien. Entonces ya conoces cómo soy yo en mi versión docente. Entonces, ¿queda claro esta diferencia entre problema y situación problemática? Porque a nosotros nos sale naturalmente problema, ¿no? Está bien, no hay ningún problema, digamos. Pero en realidad estamos frente a una situación problemática, donde convergen muchos aspectos. Problema es algo más estructurado y viene de la matemática. Es así. Y muchos autores de administración, me salgo un poquito de libreto, dicen, frente a un problema, usted tiene alternativa de solución, toma una, te decide y listo. Y no es tan así. Lo que más le va a costar, y lo van a notar muchísimo los que hagan el taller de práctica profesional, es saber configurar un problema. Es decir, bueno, yo tengo que tomar una decisión, pero ¿una decisión sobre qué? ¿Sobre algo que te dice el otro? ¿Sobre algo que ves vos? ¿O sobre algo que es compartido? Es todo un tema, todo un tema. En definitiva, si quieren una opinión personal, diría que la estrategia, en una síntesis muy ajustada, es algo así como una inteligencia adaptativa frente a las situaciones problemáticas que se dan. Yo puedo ver que las ventas bajan, pero no sé si es motivo de que hay cambio de hábitos de consumo, si puede haber algún problema en la economía, si es por ahí que mi packaging no pega en el mercado. Es decir, puede haber muchísimas situaciones. Yo le doy un ejemplo real, que fue un trabajo en la práctica profesional. Una empresa tenía una baja en las ventas, claro, no entendían
¿Y por qué? Y como siempre le echan la culpa a la economía, ¿no? En vez de hacer algo de autocrítica. ¿Qué pasaba? La máquina que ponía los códigos de barra no andaba bien. Entonces, como los códigos de barra, cuando los pasaban por las cajas, no daban, gran parte de los productos terminaban quedando a un costado. O sea que en el fondo era un problema de código de barra. Así que para que vean a veces los niveles de detalle que hay que tener en cuenta. Yo acá, viendo la estrategia desde este punto de vista, ¿no? Yo pienso que hay dos etapas. Una etapa donde es el diseño de la estrategia. Bueno, donde yo trato de entender cuál es la problemática real, o tratamos de entender cómo es la problemática. Hay un especialista argentino en toma de decisiones, Emanuel Weiss, que dice que lo que más le cuesta a los argentinos es decidir cuál es el problema. Si hay 5 personas, hay 5 problemas distintos. Entonces, una vez que tengo claro, o tenemos medianamente claro, cuál es la situación problemática, bueno, ahí podemos pensar qué solución le podemos encontrar, parcial o total. Ahora, ¿qué factores juegan para mí en esta etapa, ¿no? De pensar una estrategia y pensar colectivamente una estrategia. Primero, la capacidad de análisis individual y de conjunto. ¿Qué significa esto? ¿En qué medida una persona y un equipo tienen un nivel de análisis de la situación muy detallado? Porque tenemos bastante tendencia, pero bastante, con B larga y mayúscula, a hablar en abstracto. Pero no hablamos sobre cuestiones concretas. Y esto lo he visto, pero en cientos de organizaciones. Por ejemplo, no, porque en realidad el convenio colectivo nos impide hacer esto. Perfecto. ¿Y vos leíste el convenio colectivo? No. Ah, bueno. Entonces, vamos a leer primero el convenio colectivo, a ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Porque todo está sujeto a interpretación. Yo le digo, en este tema es increíble el nivel de desinformación que hay en todo aspecto, legal, económico. Con lo cual, a veces es muy difícil plantear bien un problema porque se termina hablando en abstracto. ¿Qué significa hablar en abstracto? No, el problema es que el gremio tiene mucha influencia. Bueno, pero a ver, ¿qué es influencia? ¿A través de qué elementos lo manejan? Vamos a lo concreto. Y ahí es donde hacen agua. Esto porque seguramente la gran mayoría de ustedes, o gran parte de ustedes va a estar en el taller, lo vamos a ver. Un profesional se tiene que manejar con lo concreto, con el máximo nivel de detalle. Entonces, esta capacidad de análisis es muy interesante. ¿Quieren saber cómo una mujer se levanta un tipo un día domingo? Esto lo dijo un... Perdón, no escuché quién hablaba. No sé si quieren hacer una pregunta, pero no escuché quién hablaba. Me parece que se le abrió el micrófono, pero no preguntó nada. Bueno, este es un ejemplo de que dio un economista, que me pareció interesante. Dice, una mujer va a un supermercado un día domingo después de las 6 de la tarde, porque cuando los hombres, que ya están divorciados o separados, ya han pasado el día con sus hijos, lo dejan, y generalmente va al sector de vinos. Y dentro del sector de vinos va al sector de vinos de 300 pesos para arriba, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia utiliza? Dice, disculpame, esta noche tengo un evento y no sé qué vino poder elegir. Y bueno, y ahí comienza el diálogo. Pero ustedes vean cómo se fue reduciendo el espacio hasta hacerlo muy acotado. Entonces, siempre uno tiene que generarse la pregunta, bueno,
¿Quién? ¿Por qué? Yo le decía, bueno, el gremio tiene mucho nivel de influencia. Bueno, primero, ¿qué es influencia? Descodifiquemos. Y después descodificamos en 10 elementos. Después cada elemento lo volvemos a descodificar en otros 10. Y cada uno de esos 10 lo volvemos a descodificar. Hasta que encontramos realmente cuál es el talón de Aquiles de influencia. Sería como de ir desglosando la situación problemática. Como ¿Hasta dónde llegué? Claro, ir preguntando los por qué y llevarlo a algo bien abstracto que se pueda maniobrar, por así decirlo. Que se pueda... Te llevo un ejemplo que hicimos en primer año. Viene una persona y dice, tiene miedo, tengo miedo. ¿Vos podés tomar alguna decisión con eso? No. O sea, tendría que preguntarle a qué le tiene miedo, ir indagando. Bueno, y entonces a la medida que vos vas indagando, te dice, mira, tengo miedo a la soledad. Con lo cual hay que indagar qué es soledad. No, exacto. Tengo miedo quedarme solo a la noche. Bueno, ¿en qué horario? ¿Qué horario estamos hablando? Tengo miedo de quedarme solo entre las 8 y las 10 de la noche. Y así, a medida que vas indagando, yo diría, a ver, para hacerlo más sencillo, esto es como ser un psicólogo organizacional. Es decir, ir indagando hasta que van a llegar a un nivel que no van a poder indagar más. Pero hay una frase que dice... Bueno. Sí, no, esto es terapia básica. Hay una frase que dice, el diablo vive en los detalles. El detalle que se les pasó de largo es el que le puede dar una pauta de solución. El otro elemento que juega para mí en el diseño de una estrategia es la creatividad. Hasta hace unos años, creatividad tenía una definición muy sencilla, que era la capacidad de generar cosas nuevas. ¿No? Nada del otro mundo. Pero hoy hay una definición distinta de creatividad, que es buscar conexiones en lo inconexo. Suena a una paradoja, ¿no? ¿Cómo encontrar conexiones en algo que es inconexo? Saco otro ejemplo que les di en primer año. ¿Qué relación puede haber entre una zapatilla y una banana? ¿Se podría pisar una banana con la zapatilla? Fíjate vos te estás manejando con conceptos abstractos. En cambio, si empezás a decomponer, bueno, la banana que tiene cáscara, ¿la cáscara de qué está compuesta? Tiene pulpa, ¿la pulpa de qué está compuesta? Cuando estás a descomponer los elementos, vas a encontrar que hay elementos en común entre una banana y una zapatilla. Puede ser, por ejemplo, que una nervadura de la banana sirva para hacer los cordones de la zapatilla. Pero tenés que descomponer cada objeto en sus detalles mínimos. Y ahí es donde podés hacer conexiones en algo que parecía inconexo. Es decir, vos de entrada no vas a pensar, pero de la banana se saca una materia prima para hacer cordones. Si llegamos hoy, vamos a ver un ejemplo con la soja. Yo tengo una convicción personal de que cada persona es creativo socialmente. Es decir, por su propio desarrollo social, tiene una creatividad que generalmente a veces suele estar limitada por cuestiones en general ajenas a la persona. Si dan los tiempos, porque yo nunca hice juegos de creatividad por Zoom, pero si dan los tiempos, ya terminando la asignatura, vamos a ver si podemos hacer algún juego de creatividad personal y colectivo. Y el otro elemento que compone, digamos, este triángulo estratégico es el siguiente. Las estrategias las definen personas y las llevan adelante personas. Y las personas tienen valores, tienen intereses, tienen distintos grados de influencia. Entonces, toda estrategia se define y se implementa en situaciones de relaciones de poder.
¿Qué es poder? Es la capacidad que tiene A para influenciar en la conducta de B. O sea, que B haga algo que A le dice. ¿Qué elementos tengo para poder tener influencia? Dinero, oratoria, religión, o sea, muchísimo. Los instrumentos de poder, si quieren pueden leer a Foucault, un autor francés, que tiene un escrito sobre microfísica del poder, y él dice, señores, para entender el poder hay que estudiar los instrumentos concretos de poder. Sexo, dinero, armas, lo que quieran. Pero vayamos al instrumento concreto de poder. Sin instrumento de poder no existen relaciones de influencia. Entonces, yo voy a tomar una decisión estratégica, o sea, definir sobre una problemática acordada una solución en todo este conjunto de elementos: capacidad de análisis, creatividad y relaciones de poder. Una vez que yo tengo definida una solución frente a la problemática que se me plantea, ahí viene la etapa de planificación, que eso lo vamos a ver al finalizar este módulo. Ustedes todavía no han visto cómo se elabora un plan en concreto. Un plan con todos los detalles que se puedan llevar adelante. Entonces, resumiendo, hay una etapa de diseño de la estrategia y hay una etapa de instrumentación de la estrategia. Para instrumentar la estrategia, nosotros vamos a usar un método que es el mismo que van a ver en el taller, obviamente muchísimo más breve, y que nos va a permitir hacer un monitoreo de las distintas fases en que se implementa la estrategia para ver a qué resultado general se llega. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Yo de manera presencial soy mucho más divertido, ¿eh? Por Zoom supongo que debe ser aburridísimo. Además ya puede dar... repetir el tema del triángulo, me quedó, era la creatividad, relaciones de poder y que había nombrado hace unos minutos. Vos suponete que abrís la puerta de tu pieza y querés ir al baño. Y todo lo que es el living, supongamos, está todo inundado y lleno de cocodrilos. Obviamente no te vas a meter en el agua para ir hasta el baño. Sería una decisión poco acertada. Entonces lo primero es la capacidad de análisis que vos tengas. Bueno, a ver qué hay acá. Ahí esto, lo otro, por ahí hay una soguita colgando, allá me puedo agarrar de la soguita, no sé. O sea, ver todos los elementos que hay en juego y después, en base a la creatividad personal, ¿qué podés hacer con los elementos que tenés? Porque tenés eso, no tenés otro elemento. ¿Viste? Y puede ser que por ahí en tu casa haya un tío que a vos, ¿no? Que vos no le caes bien, y cuando vos ves que tenés una manera de poder sortear ese obstáculo, y tu tío te agarra una vara y te empieza a pegar. Entonces, en una estrategia confluyen la capacidad de análisis que uno tiene, la creatividad y las relaciones de poder. ¿Viste? Por las estrategias no se hacen en abstracto. Una estrategia puede afectar a personas y esa persona tiene mucho grado de influencia y la estrategia se termina cayendo. Así de sencilla. ¿Cuántas reformas laborales ustedes vieron que pudieron salir? Ninguna yo. ¿Y por qué? Por las relaciones de poder. Por los intereses Sí, de las partes. Pero es obvio, a ver, es básico en el ser humano. Si los intereses que se juegan en una reforma laboral no convergen con los intereses de los actores que están involucrados, y los actores que están involucrados tienen más relación de influencia que el resto de los actores, no va a salir. Es así. Acá vamos a usar un método que es muy sencillo, ya el material lo tiene en el lado virtual, que se llama mapa de influencia. El mapa de influencia es simplemente como uno puede definir en su mente, bueno, cómo son las relaciones de poder dentro de una organización. Porque muchas veces la
El mayor grado de influencia no está en los cargos más elevados. Eso es algo que en las organizaciones se da y de manera bastante habitual. Es decir, que no hay una asociación directa entre mayor cargo y mayor influencia. ¿Viste? La influencia tiene muchísimos aspectos. Ahí en el material que ustedes tienen sobre el mapa de influencia hay un ejemplo de cómo no solo juega la influencia interna de la organización, sino la influencia externa. O sea, cómo actores que no están dentro de la organización pueden influir sobre actores que están dentro de la organización para determinada toma de decisiones. Esto está en el aula y si no llega a estar, en todo caso se los envío por mail. Eso no hay problema. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Es decir, que vean que una estrategia no es algo tan mecánico de hacer, sino que está en un interjuego de relaciones complicado. Después vamos a tener un modelo para su implementación técnica, que ustedes piensan lo siguiente: si entre los actores involucrados hubo determinado acuerdo, y vuelvo a lo que mencionaba al principio, trabajo en equipo, la implementación va a ser sencilla. Ahora, si no hubo acuerdo, y lo hicimos o lo hacemos de prepo, la implementación no va a ser tan sencilla. Digamos, va a ser bastante traumática. Vamos a entrar en una situación de crisis que va a haber que saber manejarla. O puedo surfear la crisis o la crisis me lleva puesto. Así que bueno, escucho preguntas al respecto. Bueno, ¿quieren tomar 5 minutos de respiro? Bueno, profe. Bueno, tomamos 5 minutos de respiro y ya vemos la parte final, que no va a llevar mucho más de 30 minutos, todo para redondear esta introducción. ¿Sí? Perfecto. Okay. 5 minutos en punto yo estoy, ¿eh? Seguramente han sido los 5 minutos más cortos de su vida, así que... La otra parte que vamos a ver ahora es en qué espacio se piensa, se desarrolla, se diseña una estrategia. La escuela clásica de la administración planteaba que la estrategia se desarrollaba desde la organización. Después se cambió esa visión hacia la de que la estrategia se desarrollaba entre organizaciones, o sea, relaciones interorganizacionales. Y hoy en día se cambia esa visión. Ustedes van a tener un escrito de Jay Moore ahí en el espacio virtual, en donde hay un planteo muy interesante que dice que en realidad una estrategia se plantea dentro de un ecosistema organizacional. ¿Cuál es el fundamento? Que la empresa forma parte de un conjunto de organizaciones que están relacionadas de manera dinámica. Entonces, si yo tengo que desarrollar una problemática, no puedo ser ajeno a todo ese conjunto de interrelaciones que se dan. ¿Ustedes alguna vez han escuchado la palabra ecosistema organizacional? Sí, o sea, algunas materias. ¿Y qué entendiste por ecosistema? A ver.
Lo que me quedó es que hay distintas organizaciones que forman parte de un ecosistema y ese ecosistema como que las reúne porque tienen características comunes quizás, que las Bueno, relacionan entre ellas. Entonces se generan como influencias entre ellas mismas. Y quizás lo que hace bueno, una va a influenciar positiva o negativamente a las otras que conforman parte de ese ecosistema. bueno. Yo les voy a dar un instrumento, ¿no? Porque yo creo que alguien que está en la gestión, si no tiene una caja de herramientas, difícilmente pueda hacer gestión. Este instrumento es un diseño personal, que no significa que sea ni bueno ni malo, es simplemente un instrumento. Depende cómo cada uno lo use. Porque hablar de ecosistema organizacional en abstracto, y es difícil de entender de qué estamos hablando. Entonces yo, para llevarlo a nivel de instrumento, voy a tener una matriz con una columna vertical y una columna horizontal. ¿Se comprende? Una matriz con dos columnas, una vertical y una horizontal. En la columna vertical, yo lo que voy a poner es una cadena de valor agregado básica, muy básica. ¿Qué es una cadena de valor agregado? A ver. Que la tienen que haber visto en economía en varios lugares. ¿Qué es una cadena de valor agregado? Bueno, supongamos que yo en el centro tengo la organización, ¿no? Si yo voy para abajo, el producto o servicio que esa organización elabora requiere de proveedores minoristas. Esos proveedores minoristas requieren de proveedores mayoristas. Esos proveedores mayoristas requieren de personas que produzcan lo que estas personas después proveen. ¿Y cuál va a ser el eslabón final que voy a tener cuando la cadena de valor la desagrego hacia abajo? ¿Cuál sería el último eslabón? Que ya no puedo bajar más de eso. Supongamos que yo fabrico baterías de silicio. Hay alguien que distribuye... ¿Eh? Y viaja al monte en Bolivia donde se consigue el silicio. ¿Podría ser? El último eslabón es el silicio. Claro. Ahora, si vos fabricás celulares, ¿podés no ver qué está pasando con el silicio? No, porque es un recurso no renovable, ¿no? Entonces, vamos a volver al ejemplo este. Yo primero tengo que ver si el silicio lo maneja el sector privado, lo maneja el sector público, si es mixto, quiénes son los grupos de inversión que lo compran, porque en función de eso va a estar dada la distribución. A ver, un cambio en la forma de societaria puede tener un cambio en la forma de distribución y puede afectar o terminar afectando mi producción. Y por otro lado, por ejemplo, tomando este ejemplo, la Unión Europea ha puesto miles de millones de euros para desarrollar algo que se llama grafeno. El grafeno es un sustituto del silicio que tiene 100 veces más potencial de guardar energía. Con lo cual es algo también para mirarlo, porque no vaya a ser que aparezca de golpe en algún momento el grafeno y el silicio pase a ser como el bulbo que usaban las radios, que fueron reemplazadas por los transistores y después fueron reemplazadas por elementos digitales. No, como que la Unión Europea analizó el tema del silicio, porque el silicio se sabe que la mayoría está en Bolivia, la gran mayoría de la que se encuentra en el planeta actualmente, y es escaso, o sea, porque se usa en todos los elementos tecnológicos. Mira, la mayor cantidad de silicio está en el norte argentino, sur de Bolivia y norte de Chile. Ahí tenés la mayor concentración a nivel mundial de silicio. Ahora, son tres realidades políticas y económicas distintas.
Muy diferente. Entonces, si vos no seguís esas realidades, y hoy o mañana te podés encontrar, ¿viste?, con un aumento de precio inesperado. Entonces, hacia abajo tenemos la cadena de proveedores, los productores, hasta que llegamos a la materia prima. Hacia arriba, si yo parto de la organización, voy a tener una cadena de distribución, voy a tener punto de ventas y voy a tener consumidores. Yo le vuelvo a insistir, es una cadena básica, muy básica, ¿no? Cada eslabón de la cadena termina siendo una cadena de valor agregado en sí misma. ¿Se entiende? Y cada eslabón que termina siendo una cadena de valor agregado, el eslabón de esa otra cadena de valor también conforma una cadena de valor. Con lo cual se va haciendo como un ramificado de organizaciones que de manera directa o indirecta termina afectando por ahí lo que es la producción en mi empresa. Hace unos años, por ejemplo, hace unos cuantos años, sucedió que en la universidad no se podían reponer los discos duros. Entonces, ¿qué pasa? No había oferta de discos duros en el mercado. ¿Qué sucedía? Que la provisión de discos duros se estaba afectando porque, sobre todo el sur de Asia, que es el mayor productor mundial de discos duros, tenía inmensas inundaciones que habían afectado los galpones en donde estaban los discos y directamente no se podían usar. ¿Por qué hubo semejantes inundaciones? Porque se habían desmontado muchos terrenos para producción agrícola, principalmente soja y maíz. Entonces, quien hubiera hecho un análisis de cómo se podía afectar la materia prima en función de una variable mental, lo que hubiera hecho se hubiera estoqueado, ¿no? Si yo necesitaba 10 discos líquidos, bueno, compro 100 porque me parece que acaba de haber lío. Pero bueno, hay que tener una visión prospectiva muy amplia, ¿no? La cuestión es que el 99,9% de las organizaciones se habían afectado. Entonces, sobre esta cadena de valor agregado, a ver, hago una pregunta que no es tipo examen, pero yo entre paréntesis pongo CBA, ¿no? Cadena de valor agregado. Cierro paréntesis y pongo a la N. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A la enésima potencia sería? Sí. O sea, que está multiplicado muchas veces. Como que exacto. hay muchísimas relaciones. ¿Quién dijo infinita ahí que apareció y desapareció? No alcancé a ver el nombre, pero alguien había dicho infinita. Leo Yáñez, creo. Bueno, no llegamos a infinito, pero vamos a tener un nivel de entrelazamiento, o sea, de interrelación entre cadenas de valor agregado muy grande, que por ahí nuestra capacidad de análisis no puede visualizarlo. Digamos, la incertidumbre está dada, por lo menos nosotros como personas, porque nuestra capacidad de análisis, de poder intelectualizar una situación, es limitada. ¿Sí? Podemos ver un aspecto de la realidad, pero no podemos verla toda. Y además, tratar de verlo en su dinámica. Entonces, por un lado queda claro que tengo esta cadena vertical, donde, tengo esta dimensión vertical, en donde yo tengo una cadena de valor agregado. Y después, en una línea horizontal, voy a tener distintas dimensiones de análisis de cada eslabón. Por ejemplo, voy a tener una dimensión económica, voy a tener una dimensión política, voy a tener una dimensión legal, voy a tener una dimensión social, voy a tener una dimensión científica tecnológica, voy a tener una dimensión ambiental.
¿Se comprende esto? Yo cada eslabón de la cadena lo puedo analizar desde distintas dimensiones de análisis. Económicas, sociales, políticas, ambientales, legales, etc. Supongamos, yo tomo el eslabón consumidor. Por ejemplo, yo puedo analizar el poder adquisitivo, que es una dimensión económica. O sea, estamos hablando de distribución del ingreso. Puedo analizar los cambios en el comportamiento del consumidor, que es una dimensión social. ¿Ustedes alguna vez se preguntaron por qué la mayoría de ustedes toma Fernet? Siendo que el Fernet es una bebida casi curativa, digamos, o digestiva. Es decir, ahí hay comportamientos sociales que llevan a que un sector que era limitado en cuanto al consumo se expandió hacia otros sectores. Que en el fondo, para mí fue una estrategia bien llevada por Coca-Cola, porque el gran negocio no es el Fernet, es la venta de Coca-Cola. Entonces, se amplió el consumo de la bebida. Intentaron hacerlo en Estados Unidos y fue un fracaso absoluto. Y yo si hablo del consumidor, por ejemplo, para terminar, puedo hablar del tipo de conectividad que tiene la gente. Porque yo por ahí quiero hacer una estrategia más digitalizada para llegar de manera más virtual a determinados segmentos de mercado y la gente no tiene computadora. Es como pensar en la conexión virtual en educación cuando la gente no tiene cómo conectarse. Entonces ahí entramos en un terreno que linda lo político y linda lo tecnológico. ¿Se entendió este ejemplo? Y yo puedo tomar cada eslabón y analizarlo en función de la dimensión que ustedes quieran. Esto es algo que yo ya se lo digo desde el punto de vista del mercado profesional. Es decir, cuando les toque una entrevista de selección, van a evaluar mucho, pero mucho la capacidad, primero que tengan de interrelación de elementos. Yo para poder interrelacionar elementos, primero tengo que tener elementos. Si no, ¿qué voy a interrelacionar? Para jugar a la pelota, tengo que tener una pelota. Y después, la capacidad de análisis crítico que van a tener. Es decir, bueno, sobre tal cuestión, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿y por qué? Le digo, eso se lo van a tomar, pero de cajón, como dice. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. Bueno. ¿Quieren hacer un jueguito? Sí. Bueno. Agarren una hoja en blanco y lapicero, lápiz o algo que escriba. Bueno, ¿ya tienen hoja en blanco y lápiz o lapicera? Sí, profe. Bueno, hagan un circulito en el medio y pongan soja. Bueno, ¿estamos listos? Porque vamos a hacer un ejercicio muy, muy básico de análisis de un producto en el ecosistema.
Yo he puesto algunos alimentos, algunas cuestiones vinculadas a la soja, donde nosotros podemos ver la cantidad de dimensiones de análisis que hay. ¿Estamos listos? Redondelito con soja en el medio. Sí. Bien, perfecto. Bien. Al día de hoy, por ejemplo, sacando una rayita, hay 200 derivados alimenticios que se hacen con la soja. ¿Se entendió bien? 200. Desde el tofu, que es un queso de soja que es horrible para mí, lo que se denomina carne de soja, salsa de soja, brotes de soja, es decir, hay 200 tipos diferentes de alimentos. Ustedes piensan que cada uno de esos alimentos puede ser realizado por una empresa que, supongamos que los 200 se elaboran en la Argentina, supongamos. Cada uno de esos alimentos puede llegar a ir a un país distinto. El tofu puede ir a Japón, la carne de soja puede ir a Sudáfrica. Estamos hablando de realidades sociopolíticas iguales o distintas. Diferentes. Entonces yo tengo que tener en cuenta como empresa, y si estoy a cargo de la gestión, ver cómo es la dinámica de la realidad sociopolítica del país a dónde va. Yo no tiene que ver con la soja, pero les digo un efecto rebote que hubo con el mate. El mate es impresionante cómo se está exportando a distintos lugares del mundo. Pero no porque generalmente lo que tracciona el consumo de determinadas cosas son las novelas globales. En las novelas globales aparece alguien, qué sé yo, tomando té, y en poco tiempo todo el mundo empieza a tomar té. ¿Saben qué traccionó el consumo de mate a nivel global? Porque ahora se está exportando a Turquía, a la India. El fútbol. Ver a los Te iba a jugadores decir, tomando mate Messi, bajando los el micro, jugadores de ¿no? fútbol. Con el mate y el Exacto. termo abajo el brazo. Exacto. En Inglaterra, la gran mayoría de los jugadores, ingleses o de donde sea, toman mate. Porque veían en el vestuario que los argentinos tomaban mate, y bueno, empezaron a probar y se empezó a hacer una costumbre. Y si ustedes ven, por ejemplo, el ranking de la FIFA, de dónde viene la mayor cantidad de jugadores que se desarrollan a nivel global, segundo está Argentina. Con lo cual, el tipo que está en Turquía empezó a tomar mate, los jugadores toman mate, después la familia toma mate, y se empezó a hacer una costumbre. O sea, se empezó a instalar como un hábito cultural. Salgamos del tema alimentos, vamos a otro producto. Por ejemplo, con la soja se hace biodiesel. ¿Qué es el biodiesel? Un combustible Combustible. O más sea, natural. compite con la nafta. Ahora, al ser competidor de la nafta, va a tener barreras de entrada fáciles o complicadas a países, por ejemplo, que son grandes usuarios de nafta o productores de nafta. Complicadas, barreras altas. Exacto. Eso nos pasó con Estados Unidos, con la Unión Europea. O sea, recién ahora Argentina pudo normalizarle. Argentina es un productor interesante de biodiesel, que no solo se hace con soja, también se hace con la caña de azúcar. Pero tenía grandes barreras para exportar. Más allá de la cuestión de la nafta, a ver, te lo hacen muy fácil en otros países, te ponen un impuesto y listo. Pasa a valer más que la nafta, con lo cual no te lo compra nadie. Otra cuestión, por ejemplo, esto para que vean los distintos aspectos que puede haber, estoy hablando de un poroto, ¿verdad? Con las cáscaras de la soja se hace una goma espuma que se utiliza para los cabezales de los autos. O sea, los que tengan auto van a ver que la mayoría de los cabezales están hechos con goma espuma de soja.
Y acá estamos viendo, porque la soja es como el aloe vera, siempre le encuentran una propiedad distinta. Ahora, yo estuve viendo todo lo que está relacionado con la soja. Por ejemplo, la maquinaria, que hoy es de última tecnología. Yo no sé si ustedes han visto los tractores que se utilizan en el campo. A ver, ya la forma de organización del trabajo agropecuario cambió radicalmente. Ya no es que el dueño tiene tractores, sino que hay empresas que se especializan, que llevan los tractores para arar, para la cosecha, para lo que fuese, con una tecnología pero muy, muy, muy avanzada. Yo el anteaño pasado, antes de la pandemia, me mostraron uno acá en Giles, una ciudad que está cerca de Luján, y realmente la tecnología que tiene es impresionante, pero es impresionante. Después está ligado, por ejemplo, todo el tema biotecnológico. O sea, acá hay empresas como Monsanto que también venden fertilizantes y alguna otra cosa. Les sugiero no prender un fósforo al lado del nitrato de amonio, que es un fertilizante muy común, porque ¿qué puede pasar? A ver. ¿Para qué se usa el nitrato de amonio aparte de fertilizar la tierra? En pocas películas ustedes, me parece. Exacto, Matías Chamorro, explosivo. El hombre bomba en Estados Unidos utilizó 200 bolsas de nitrato de amonio para hacer volar un edificio. Con lo cual, vean que la venta está muy, pero muy regulada. Acá estamos hablando de GPS, estamos hablando de bancos, estamos hablando de plaguicidas, estamos hablando de toda una logística agropecuaria donde se usan hasta etiquetas inteligentes para seguir toda la trazabilidad del producto. Yo puedo saber un lote de soja, una bolsa de soja, de qué lote fue extraído, cómo se envasó, qué camión lo llevó, en qué barco fue, en qué lugar de barco estaba, qué camión lo trasladó. A ver, tengo todo en lo que se denomina trazabilidad a través de una etiqueta inteligente. Y aparte, si le queremos agregar otra dimensión de análisis, vamos a tener todo lo que llamémosle conflicto con el campo. ¿No? Que esto juega y hay que tenerlo en cuenta y hay que tener claro qué significa conflicto con el campo. Todo el tema de retenciones agropecuarias, etc. Con lo cual, ustedes vean que pasamos de alimentos, biodiesel, goma espuma, biotecnología, plaguicida, logística, bancos, conflicto con el campo. Es decir, este producto, estoy hablando de las hojas, o sea, no estoy hablando de un auto, que es muchísimo más complicado. ¿Lo entienden? ¿Cómo lo analizamos dentro de un ecosistema? Si no, empezamos de vuelta. Es como que genera una reacción en cadena, digamos, o vínculos múltiples. Supongamos que vos, Diego, supongamos que vos ganás un cargo en Monsanto, ¿no? Y además de tener que generar resultado de vender X cantidad por año, ¿a vos no te convendría tener un mapita así simple para más o menos ir viendo determinadas cuestiones cómo se van dando? Porque van a terminar influyendo sobre esos resultados. Florencia, que nos llama de su iPhone, que me parece bárbaro, nos dice que tenemos que verlo de distintas aristas. ¿Y cuáles son las aristas? Tenemos que verlo desde el punto de vista ambiental. O sea, desde el punto de vista ambiental, la soja degrada el suelo y promueve la deforestación. Y es así. Sí, es verdad. Bueno, yo en una época trabajé en el rubro agropecuario indirectamente y, por ejemplo, las hojas las modifican genéticamente para que sean aptas a cualquier tipo de suelo. Entonces ya no necesitan que sea un suelo fértil y húmedo, como puede ser la región pampeana, para cosecharla, sino que la pueden hacer en Salta, en distintas zonas, porque están modificadas genéticamente. Es así totalmente. Por ejemplo, y eso es lo que tiene la biotecnología, las estrategias, como yo le decía en un principio, es una inteligencia adaptativa. Digamos, desde lo que yo puedo hacer, trato de ver cómo adaptarme a la situación.
A ver, difícilmente yo puedo cambiar el suelo. Por suelo hablo de toda la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Es como que yo quiera cambiar el mar. Entonces, lo que tengo que hacer es adaptarme al mar, adaptarme al suelo. Y eso es lo que hace la biotecnología. Si la biotecnología, por ejemplo, hay una semilla que no me acuerdo ahora, que ya la están usando en Brasil, que se adapta a condiciones de poca agua, o sea, de poca humedad. Con eso, sí, hay todo un tema con el de las semillas transgénicas. Pero con eso me permite tener una cosecha cuando antes no tenía nada. Entonces, todo este conjunto de condiciones están llevando a lo que manifestábamos en un principio, escalas crecientes de productividad. ¿Hasta dónde van a llegar? No sé. Pero son escalas crecientes de productividad. Y más con todo lo que es el tema de los agronegocios, porque, o sea, cada vez la población mundial es más y se tiene que alimentar y surge que se aceleran muchísimo los procesos. Todo lo que vos recién dijiste de las semillas y eso es increíble cómo ha avanzado en los últimos 15 años. Bueno, yo les voy a dar, primero, ¿se entendió cómo enmarcamos a la soja dentro de un análisis sistémico? Sí, profe. Sí. Es decir, que podemos estar días viendo distintas dimensiones de análisis, ¿no? Yo tomé algunas simplemente como ejemplo. Pero yo les voy a dar otro ejemplo, que fue un caso real que a mí me llamó la atención. ¿Alguno de ustedes toma tequila? Bueno, por lo menos hay uno que toma tequila. Ya no, o sea que Florencia vos tomabas tequila. ¿Ustedes saben con qué se hace? Cuando sos más joven, sí, ahora hace un poco más. Claro, sí, dale, tenés 50 años. No, pero los 18, 19 no es lo mismo que los 25. Bueno, ¿ustedes saben con qué se hace el tequila? ¿Mm? El tequila se hace con una planta que se llama agave. Agave azul. El agave azul viene a ser como una especie, como una aloe vera gigante de un color azulado. Cuando los mexicanos van a Estados Unidos, comienzan a consumir tequila. O sea, como los jugadores van a Inglaterra, van a Turquía, van a España, van a donde, toman mate. Bueno, ellos son grandes consumidores de tequila. Por asociación cultural, los estadounidenses también empiezan a tomar tequila. Entonces, un tipo que yo conocí, mexicano, se planteó, dice en un momento, guarda, que si hay un crecimiento tan grande de la demanda, no va a haber oferta de agave para fabricar tequila. Entonces, habló con un biotecnólogo y dice, mira, ¿por qué no te pones a estudiar cómo se puede? Porque el agave, el punto débil que tiene es que lleva 20 años o 10 años para crecer. A ver, ustedes pueden sacar una planta de agave y sembrar 1000, pero hasta dentro de 10 años esas 1000 no las van a tener. Entonces este tipo se adelantó a la situación porque veía una problemática que se iba a dar. Entonces, claro, empezó a producirse menos. A ver, la producción de tequila se vio hasta donde daba. Aumentó mucho la demanda de tequila. Entonces, ¿qué pudo haber pasado con el precio? ¿Aumentó? Sí, aumentó bastante. Como esta persona se había posicionado antes, desde el punto de vista biotecnológico, lograron desarrollar plantines que tardaban entre 2 y 3 años en crecer. O sea, reducían el tiempo notablemente. Si yo soy dueño de una fábrica importante de tequila, ¿no? ¿Hacia dónde orientaría mi ganancia? ¿Tratar de aumentar la producción o mi capital de trabajo o ir hacia un rubro distinto? Va, vinculado al negocio, pero no específicamente a la producción de tequila. Una de las empresas más grandes de México, de
tequila más conocido, agarró e hizo una fuerte inversión en empresas o en una empresa biotecnológica, con la cual desarrolló plantines que tardaban en crecer entre 2 y 3 años, no mucho más. El negocio principal dejó de ser el tequila, ¿y cuál les parece que pasó a ser? ¿La venta de qué? ¿De los plantines? De De plantín los de agave. plantines. La venta de los plantiles, del agave. Exacto. O sea que por la visión de un tipo que vio que la demanda iba a explotar, esta empresa está haciendo fortuna, porque uno registra el procedimiento, o sea, la técnica biotecnológica, tiene la patente y otro no puede desarrollarla de la misma forma, puede desarrollarla de otra. Y no me quiero imaginar vender la patente de eso, lo que debe salir. Una fortuna, pero impresionante. Sí que desde este punto de vista hay muchos ejemplos que se pueden dar. Pero lo interesante es entender la dinámica. Habíamos vuelto al principio de que lo que caracteriza el contexto actual en el cual están insertas las organizaciones es la incertidumbre. Pero hoy, a ver, tampoco son todas pálidas, hoy uno tiene información más que disponible, que es un tema que vamos a ver más adelante. Pero si yo tuviera que cerrar esto, diría algo que yo tengo un convencimiento muy fuerte desde lo personal. Uno, desde el punto de vista del conocimiento, puede haber formas teóricas de gestión, instrumentos teóricos de gestión, pero lo que no se da, sea empresas, universidades públicas o universidades privadas o institutos privados, algunos sectores privados hacen algo, es estimular las habilidades blandas. Pues yo digo, bueno, la resiliencia es necesaria para la gestión en los próximos años. Bueno, pero yo no le puedo dar un curso teórico de resiliencia, eso se tiene que entrenar de manera personal. ¿Y cómo hacemos para entrenar las habilidades blandas? Le hablo de la resiliencia, le hablo de la creatividad, le hablo de gestión de conflictos, de lo que quieran, negociación, lo que quieran. ¿Cómo hacemos para entrenarnos personalmente en esos temas? Yo en lo personal... Sí, coméntame. No, se me ocurría juego de roles quizás o alguna dinámica similar a esa. No desde los vistos teóricos, sino poniéndolo en práctica. Sí, ahí tu compañera Miriam decía, hay que ser adaptativo al cambio. Perfecto, pero ¿cómo somos adaptativos dejando de lado la teoría? Olvídense por un momento de la teoría. Es decir, ¿cómo nos entrenamos, por ejemplo, para potenciar nuestra habilidad creativa? ¿Cómo nos entrenamos para potenciar nuestra habilidad para negociar? Pues para mí, profe, tienen que ser ejercicios desde la experiencia. Sí, esto para mí requiere una forma de entrenamiento que no pasa por el aula. O sea, ya es un entrenamiento de otro tipo. Yo, por ejemplo, para darles una de las formas, porque hay muchísimas, hay un ejercicio que se hace donde hay un equipo de 4 o 5 personas que todas están atadas y tienen un tiempo determinado para subirse todos a un árbol. Si se cae uno, se caen todos. Entonces se tienen que poner, porque yo he visto casos, estos los he visto, donde cada uno sube como puede y se termina cayendo uno, se cae todo, y donde otros se reúnen como los jugadores de rugby así en círculo, y dicen, bueno, sí, decían, y pueden subir a la vez. Hay distintas formas, pero esas son formas de entrenamiento ya personalizadas y en equipo. Que yo, para mí, es el desafío
por lo menos para la universidad pública, que yo me he desenvuelto toda mi vida, en los próximos años. Yo entiendo que hay un nivel de masificación importante. Esto es muy personalizado, no es para más de 5 o 10 integrantes. Bueno, yo creo que el desafío pasa por eso, porque ya la teoría, a ver, hoy con Google y todo, la teoría está disponible, está a mano. Yo, para finalizar, yo les puedo dar las 1000 formas que hay teóricas de negociación. ¿Y eso lo va a hacer mejores negociadores? No. Cuando se van a sentar en una mesa con toda la cúpula del gremio y que están los bombos afuera sonando y que los van a empezar a apretar de todos lados para hacer un convenio colectivo favorable a ellos. Entonces, esto, a mi entender, a ver, para asociarlo a todo lo que estuvimos viendo, el nuevo perfil del profesional en la gestión requiere el entrenamiento de habilidades blandas. Es decir, una habilidad dura es, bueno, yo conozco las formas teóricas de negociación. Un entrenamiento en habilidad blanda es, bueno, a ver, cómo tengo estabilidad emocional, cómo tengo oratoria, para poder ser un buen negociador. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Bueno, ¿alguna Sí, pregunta final? Yo entre mañana y pasado le voy a enviar el ejemplo del puerto de Qingdao, que es un puerto que cambió las reglas de juego, es un puerto totalmente robotizado, digitalizado. Para mí es un buen ejemplo de lo que es la revolución 4.0. No se asusten porque no es más de una carilla. Pero en la próxima reunión, el martes que viene, vamos a hacer un análisis de qué entendieron ustedes en esa carilla, ¿no? A ver si pueden visualizar realmente lo que se está dando, que va a llevar años, pero a ver, el proceso comenzó y es inexorable, como decía Aristóteles. Bueno, yo no quiero aburrirlos más, pero voy a dedicar los últimos 15 minutos a ver los temas puntuales que tengan fuera de lo teórico. Mi mail es gcascaliares, con Elie, gcascaliares@gmail.com. O sea, toda cuestión de querer agregarlos a los mails que no figuran, me lo mandan ahí y lo resolvemos. Los que no tengan ninguna cuestión personal en la asignatura, decir, bueno, yo no estoy inscrito, si puedo cursarla, ¿no? Quedan libres. Y los que tengan alguna cuestión para comentar, aprovechamos los últimos 15 minutos y vemos. ¿Sí? Así que escucho de a uno todos aquellos que tengan alguna cuestión para comentar. Chao, hasta luego. Hola, profesor.